todos, bienvenidos a mi podcast El cielo en la tierra. Espero continuemos avanzando en nuestro camino espiritual, cada uno en su propia etapa, manera y tiempo. Hoy me siento muy afortunada de compartirles este episodio. Es un episodio hermoso que está lleno de mucha sabiduría y creo que si logramos comprender su verdadero alcance, hay una gran oportunidad de crecimiento en él. Conversaremos sobre cuál es el inicio a la sabiduría y al cambio duradero. Exploraremos cómo podemos autoevaluar nuestro propio crecimiento personal y espiritual y aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos. Un día antes de morir, Jesucristo se reunió con sus 12 apóstoles, sus 12 discípulos, para celebrar no solamente la Pascua que se celebraba en ese tiempo, sino también para instituir este rito sagrado de la Santa Cena. Esa noche se instituyó la ordenanza que desde entonces se conoce como el sacramento de la Santa Cena del Señor. El pan y el vino debidamente consagrados mediante la oración llegan a ser los emblemas del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, los cuales se han de comer y beber reverentemente en memoria de Él. Este sin duda podría ser un buen episodio para hablar de esta ordenanza de la Santa Cena. Sin embargo, hoy quiero centrar este episodio en otro acontecimiento que dio lugar esa misma noche y que se encuentra registrada exactamente en los versículos de Mateo 26, del 20 al 22. Y al anochecer se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Creo que recuerdan que en episodios pasados hemos hablado sobre la importancia de hacer preguntas. Bueno, la pregunta ¿soy yo, Señor?, que esa noche le hicieron los apóstoles a Jesucristo, en esas palabras sencillas, ¿soy yo, Señor?, yace el conocimiento de la sabiduría, es decir, el inicio para llegar a ser sabios y el sendero a la conversión personal, que para mí no es más que el sendero al despertar espiritual, a la iluminación de nuestro verdadero ser y al cambio que es duradero. ¿Cómo es esto posible, amigos? Bueno, los apóstoles no comenzaron a apuntar a otros. Ellos no vieron hacia el lado ni hacia afuera, diciendo quizá, yo creo que es Mateo, porque Mateo antes de ser apóstol era publicano, recolector de impuestos. O quizá era Simón el cananeo, porque él era celote y ya sabemos que en ellos nunca se puede confiar, etc. No, ellos no hicieron eso. Ellos vieron en su interior. Ellos fueron hacia adentro y le preguntaron entristecidos al Señor: ¿soy yo el que te traicionará? ¿Seré yo el que seré desleal? ¿Seré yo el que seré convencido y comprado? ¿Habrá alguna situación en la que seré tentado a darte la espalda? ¿Qué haríamos nosotros en tal situación? ¿Voltearíamos a pensar que quizá es nuestro hermano de lado? ¿Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro amigo, nuestra amiga? ¿O tendríamos el valor realmente de ver hacia adentro en nuestro corazón y ponderar sobre cómo podría aplicar eso en mí? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios en nuestra vida? Al leer las Escrituras, al escuchar las palabras de los profetas y apóstoles a través de conferencias. ¿Cuál es nuestra actitud al escuchar clases y discursos en la iglesia o en nuestras congregaciones? ¿Vemos la palabra de Dios a través de los lentes del juicio o a través de los lentes de la autorreflexión?
Y quiero aclarar que este no es un mensaje precisamente sobre no criticar a otros o cuando aprendemos un principio espiritual pensar que le aplica a otra persona. En realidad es cierto, aprendemos sobre ello, pero donde yo quiero llevar este episodio es sobre cómo yo personalmente, como ustedes personalmente, toman la palabra de Dios en sus propias vidas y cómo le permiten que entre en ella. ¿Usamos filtros para escuchar su palabra o buscamos formas en las que verdaderamente se aplique a nosotros mismos? El Señor desea que escuchemos su palabra con una actitud autorreflectiva, como un espejo, ¿verdad? Donde podemos vernos a nosotros mismos y no como una ventana donde podemos ver siempre hacia afuera. Me gusta mucho la escritura que encontramos en 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A no ser que estéis reprobados. Quiero enfocar en esta escritura la pregunta que nos dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Como ustedes saben, este podcast tiene varias frases muy puntuales y una de ellas, ya ustedes la conocen, es recuerda quién eres. No podemos alcanzar un nivel de sabiduría ni un nivel alto de luz o de iluminación si no nos conocemos a nosotros mismos. Y el conocernos incluye ambas cosas, nuestras virtudes y nuestras debilidades, nuestros buenos hábitos como los malos, nuestros buenos sentimientos como los no tan buenos, el amor, la compasión, la bondad, pero también los malos, la lujuria, el enojo, la envidia, la avaricia, el rencor, etc. Uno de mis mayores mentores de vida, el presidente Dieter F. Uchtdorf, en uno de sus más memorables discursos de todos los tiempos, dado hace ya casi una década, dijo, mis queridos hermanos, por favor, examinen su corazón y háganse la sencilla pregunta, ¿soy yo, Señor? ¿Se han separado, aunque sea un poco, del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios? ¿Han permitido que el Dios de este mundo oscurezca su mente ante la luz que el Evangelio tiene? Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, pregúntense, ¿en dónde está mi tesoro? ¿Tienen el corazón puesto en las cosas convenientes de este mundo? ¿O está centrado en las enseñanzas de Jesucristo? Porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Esto último fue exactamente lo que le sucedió a Judas en la historia que estamos hoy abarcando. Judas sabemos que era el traidor. Judas, quien creo y espero que puedan interpretar y analizar estas palabras que les voy a decir de una manera correcta. Creo que Judas es un símbolo para nosotros de un impulso. Él es un arquetipo de conciencia. De hecho, creo que los 12 apóstoles representan un impulso de alguna manera, individual y colectiva, y que representan un arquetipo de conciencia en nuestras vidas. Toda la vida de Cristo que está registrada en el Nuevo Testamento tiene propósitos y símbolos que a veces no podemos ver, pero quiero dejarles eso ahí para que si alguien quiere ver, que busque y pida más. En este caso, Judas estaba dominado por el impulso de una avaricia que solo venía de una forma diabólica. Convino, sin duda alguna, en vender a su maestro por dinero.
regateó con los compradores sacerdotales el precio de la sangre de Cristo. ¿Qué me queréis dar?, les preguntó, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Saben cuánto es esta suma hoy día en dólares? Es aproximadamente $17. Sí, Judas vendió a Cristo por $17. Y esos $17, es decir, esos 30 piezas de plata, en ese entonces constituía, según la ley, el precio de un esclavo. Y era además la suma prevista de dinero de la sangre que habría de pagarse por la traición del Señor Jesucristo. Así que Judas ya se había vendido a lo diabólico, a este ser diabólico que conocemos como el mal. Se había convertido en un esclavo de Satanás y estaba dispuesto a hacer lo que su amo le mandara. Es duro, pero esa es la realidad. Después del bocado que de la mano de Cristo recibió en la boca, no tengo duda que Satanás entró en él y le sujetó a su maligno dominio. Después de participar del rito de la Santa Cena, del lavado de los pies y de los demás acontecimientos y cenas de esa noche, Judas salió inmediatamente, decidido a abandonar para siempre la bendita compañía tanto de sus hermanos como del Señor Jesucristo. Juan refiere la partida del traidor de Judas con esta concisa frase: y ya era de noche. Creo que ninguno de nosotros quisiera ser Judas. Sin embargo, creo que la pregunta es inminente. ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? ¿Cómo traicionamos a Cristo nosotros personalmente? De manera personal, creo que lo vendemos cuando nuestro ego es más fuerte que nuestro espíritu y decidimos por voluntad propia, pues tenemos el libre albedrío, no someter nuestra voluntad a la de Dios. Cuando decidimos mentir, manipular, engañar, victimizarnos y pisoteamos las leyes y los mandamientos de Dios para satisfacer nuestros propios deseos egoicos. Cuando somos dominados por el orgullo y el miedo y construimos realidades en nuestra mente que no son más que ilusiones vanas. Pensamos quizá que nos hemos librado, que nos hemos salido sin mancha, que hemos pasado desapercibidos, cuando en realidad hemos sido nosotros las mentes maestras, los constructores intelectuales de tales pecados. Hay una frase que me ha ayudado muchísimo desde que la leí por primera vez a comprenderme a mí misma y a comprender los comportamientos de otras personas. Y hoy creo que en este episodio es un buen momento para compartírselas. A veces la gente pretende o te hace sentir que tú eres una mala persona. Muchas veces quizás lo hacen de manera inconsciente, para que ellos mismos no se sientan culpables por cómo ellos te han tratado a ti. ¡Wow! Este es el mejor ejemplo de cómo nuestros egos verdaderamente nos ciegan y nos dominan a tal grado que nos hacen incapaces de exclamar la oración: Señor, ¿soy yo? Amiga o amigo, si no conocemos al enemigo de nuestra alma, que se llama ego, y reconocemos cuando actuamos desde él y no desde la luz y del amor que realmente eres, de que realmente somos, entonces nos convertimos en este impulso de Judas del que hoy hablamos en esta historia. El apóstol Dieter F. Uchtdorf continúa diciendo respecto a esto: hermanos, a ninguno nos agrada admitir que nos estamos desviando del sendero. A menudo tratamos de evitar examinar a fondo nuestra alma y afrontar nuestras debilidades, limitaciones y temores. Como consecuencia, cuando examinamos nuestra vida,
miramos a través del filtro del prejuicio, de las excusas y historias que nos contamos solamente a nosotros mismos para justificar nuestros pensamientos y hechos indignos. Sin embargo, el vernos claramente, o sea, el autoevaluarnos a nosotros mismos, es esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Si nuestras debilidades y flaquezas permanecen a oscuras entre las sombras, escondiéndolas todo el tiempo, el poder redentor del Salvador no puede sanarlas ni convertirlas en nuestras fortalezas en un futuro. Irónicamente, la ceguera hacia nuestras propias debilidades humanas tampoco nos dejará ver el potencial divino que nuestro Padre Celestial desea nutrir o crecer en nosotros. Así que, queridos amigos, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esta autorreflexión sana hacia nosotros mismos? ¿Cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? El presidente Dieter sugiere que las Santas Escrituras, como lo que estamos haciendo hoy, estudiando la parte de la Biblia en Mateo, y todo discurso que hemos escuchado de apóstoles y profetas, quizás en conferencias generales o en libros, son un espejo que es eficaz, que podemos usar para examinarnos. Es una herramienta. Las Escrituras mismas, cuando estudiamos la palabra de manera autorreflectiva hacia adentro, se convierten en esta principal herramienta hacia el cambio y hacia la sabiduría. Conforme escuchen o lean las palabras de los profetas, tanto antiguos como modernos, absténganse de pensar cómo las palabras se aplican a los demás y háganse la pregunta sencilla: ¿soy yo, Señor? Debemos acercarnos a nuestro Padre eterno con corazón quebrantado y con mente enseñable. Debemos estar dispuestos a aprender y a cambiar. ¿Y cuánto ganamos al comprometernos a vivir la vida que sí nuestro Padre Celestial desea para nosotros? Al concluir este episodio, quiero invitarte a tener el coraje de ver y examinar hacia adentro, que puedas enfrentar a tu ego, conocer a tu ego, tu sombra, con compasión y con humildad. Y al hacerlo, comprométete a que tu luz y tus virtudes puedan ir quitándole poder a las debilidades, a esa impaciencia, a ese rencor, a ese odio, a esa ira, a esos celos, a esa envidia, a esa codicia, a esa lujuria, a esa adicción, a esas vanidades de este mundo, y juntos podamos luchar para construir un mundo donde reine la luz y la verdad, porque cada uno de nosotros, al estar comprometida de manera individual, al final podremos ver los frutos de manera global. Quiero decirte que creo en ti, creo en mí, creo que podemos lograrlo. Tal como el apóstol Tomás le preguntó a Cristo esa misma noche, cuando él les declaró que eran sus últimos momentos con él. Él le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo puedo pues saber cómo controlar mi ego? ¿Cómo conocer quién soy con mis debilidades y flaquezas? ¿Cómo puedo saber el camino correcto, el sendero correcto a seguir? La respuesta, amigos, de Jesús fue una reafirmación de lo divino de su carácter. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega al sendero de la iluminación sino por Cristo. Cuando no sepas cuál es tu camino, cuando te sientas perdido, recuerda, en el ejemplo perfecto
de Cristo está la respuesta. Ahí es. Y como Él finalmente les dijo esa noche, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas gracias por acompañarme en este hermoso episodio. Recuerden quiénes son. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.